Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y supervivencia extrema cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la preparación extrema y la importancia de pensar más allá de lo convencional cuando se trata de supervivencia. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea aparentemente exagerada mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente innecesaria? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis la necesidad de prepararse para lo impensable? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que construyó lo que otros consideraban una estructura ridículamente excesiva, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la naturaleza demostró brutalmente la sabiduría de su preparación aparentemente obsesiva. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de los Pirineos catalanes, donde las tormentas de nieve pueden transformarse en situaciones de supervivencia extrema sin previo aviso. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción de refugios con una técnica tan radical como efectiva, que salvaría no solo su propia vida, sino también la de quienes habían ridiculizado su proyecto. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de previsión y supervivencia, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo una cabaña doble, aparentemente innecesaria, se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte durante una tormenta de nieve, que duró 7 días interminables. Párrafo 1. Jordi Puig Solsona había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Queralbs, ubicado a 200 metros de altitud en los Pirineos catalanes, donde las condiciones climáticas podían cambiar dramáticamente en cuestión de horas, y donde cada residente había aprendido desde la infancia que la supervivencia en la montaña dependía de una combinación de respeto profundo por la naturaleza, preparación meticulosa para emergencias y la sabiduría acumulada de generaciones que habían enfrentado tormentas que podían aislar completamente el pueblo durante semanas enteras, cuando las carreteras se volvían intransitables y los servicios de emergencia no podían llegar a través de nieve acumulada que frecuentemente superaba los 3 metros de profundidad. A sus 59 años, Jordi era conocido en toda la comarca como el preparacionista obsesivo, un apodo que había ganado no por paranoia, sino por su dedicación extraordinaria a desarrollar sistemas de supervivencia que pudieran sostener a su familia durante emergencias prolongadas que superaran los límites de lo que la mayoría de residentes locales consideraban preparación adecuada para condiciones climáticas extremas. Su propiedad, heredada de su abuelo y ubicada en las afueras del pueblo, incluía no solo una casa principal sólida, sino también múltiples estructuras auxiliares que había construido durante décadas para almacenar provisiones, generar energía independiente y proporcionar refugio de respaldo que pudiera funcionar independientemente de servicios municipales que frecuentemente fallaban durante tormentas severas que caracterizaban los inviernos pirenaicos más desafiantes. Durante el otoño de 2020, cuando meteorólogos comenzaron a advertir sobre un patrón climático inusual que podría resultar en tormentas de nieve excepcionales durante el invierno venidero, Jordi había desarrollado una preocupación creciente de que su preparación existente podría ser inadecuada para eventos climáticos que excedieran significativamente los parámetros históricos que habían guiado su planificación de emergencia durante años anteriores. Sus estudios meticulosos de datos meteorológicos históricos y patrones climáticos cambiantes lo habían convencido de que el cambio climático estaba creando potencial para eventos climáticos extremos que superarían la experiencia histórica de su región, eventos que requerirían niveles de preparación que irían más allá
de lo que tradicionalmente había sido considerado necesario o razonable por residentes que basaban sus preparations en décadas de experiencia con tormentas que, aunque severas, habían seguido patrones predecibles que permitían preparación adecuada, utilizando métodos convencionales de almacenamiento de provisiones y mantenimiento de sistemas de calefacción que habían demostrado confiabilidad durante emergencias anteriores. Jordi había comenzado a visualizar escenarios donde tormentas podrían durar semanas en lugar de días, donde acumulaciones de nieve podrían exceder cualquier experiencia anterior y donde sistemas de calefacción convencionales podrían fallar debido a agotamiento de combustible, problemas mecánicos o condiciones que impedirían mantenimiento normal durante periodos prolongados de aislamiento total. La inspiración específica para su proyecto más ambicioso surgió durante una conversación con su primo Albert, un ingeniero estructural que trabajaba en proyectos de construcción para condiciones climáticas extremas en el norte de Canadá, donde había observado técnicas de construcción redundante que proporcionaban múltiples niveles de protección contra fallos de sistemas que podrían ser fatales durante emergencias prolongadas en ambientes hostiles. Albert había descrito sistemas donde estructuras principales estaban rodeadas por estructuras secundarias que podían funcionar independientemente si el sistema principal experimentaba problemas, concepto que inmediatamente resonó con las preocupaciones de Jordi sobre vulnerabilidades en su propia preparación de emergencia que podrían ser expuestas por eventos climáticos que excedieran los parámetros de diseño de sus sistemas existentes. Jordi había comenzado a imaginar una cabaña doble que consistiría en una estructura interior completamente autosuficiente ubicada dentro de una estructura exterior que proporcionaría protección adicional, aislamiento térmico masivo y redundancia de sistemas que asegurarían supervivencia prolongada, incluso si múltiples sistemas fallaran simultáneamente durante condiciones extremas que superaran cualquier cosa que hubiera experimentado durante décadas de vida en la montaña. Cuando Jordi compartió esta visión con su esposa María y sus vecinos más cercanos, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación afectuosa sobre preparación excesiva hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como paranoia climática, que había llevado a un hombre normalmente razonable a contemplar la construcción de lo que consideraban una fortaleza de supervivencia completamente desproporcionada a cualquier amenaza realista que pudiera enfrentar en su región montañosa. María expresó preocupaciones específicas sobre el costo y la complejidad del proyecto propuesto, argumentando que su preparación existente era más que adecuada para cualquier emergencia que razonablemente podrían enfrentar basándose en décadas de experiencia con tormentas locales. Los vecinos del pueblo, liderados por el alcalde Joseph Cardús, expresaron preocupaciones sobre si el proyecto de Jordi podría crear expectativas poco realistas entre otros residentes o generar ansiedad innecesaria sobre amenazas que probablemente nunca se materializarían. Jordi, le dijo Joseph durante una reunión municipal informal, entiendo que quieres estar preparado para emergencias, pero construir una segunda cabaña dentro de la primera parece excesivo incluso para nuestros estándares pirenaicos. Las tormentas no duran tanto tiempo como para necesitar ese nivel de redundancia. Sin embargo, Jordi, armado con años de estudio de patrones climáticos emergentes y una convicción profunda de que la preparación extrema era prudencia más que paranoia, decidió proceder con su proyecto, convencido de que eventos climáticos futuros validarían la necesidad de preparación que superara significativamente los estándares tradicionales de supervivencia montañesa que habían sido adecuados para condiciones históricas pero que podrían ser inadecuados para realidades climáticas cambiantes. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño del proyecto se extendió durante 6 meses intensivos, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, durante los cuales Jordi transformó su estudio personal en un centro de ingeniería de supervivencia donde desarrolló planos arquitectónicos detallados, calculó especificaciones estructurales para resistir cargas de nieve extremas y diseñó sistemas integrados de calefacción, ventilación
comunicación y almacenamiento de provisiones que proporcionarían capacidad de supervivencia autosuficiente durante periodos de aislamiento, que podrían extenderse hasta 6 semanas bajo condiciones de tormenta continua que impedirían cualquier forma de asistencia externa o reabastecimiento de suministros. Geordi había determinado que la estructura interior mediría aproximadamente 6x4 metros, con altura de 5 metros, dimensiones que proporcionarían espacio habitable, adecuado para su familia de 4 personas, mientras manteniendo volumen interior lo suficientemente pequeño para ser calentado eficientemente utilizando múltiples sistemas de respaldo que incluirían calefacción de leña, propano e incluso velas de emergencia si otros sistemas fallaran. Sus cálculos mostraban que el espacio entre las estructuras interior y exterior actuaría como aislamiento térmico masivo equivalente a más de 60 centímetros de aislamiento convencional, mientras que proporcionaría espacio adicional para almacenamiento de combustible, herramientas y suministros de emergencia que estarían protegidos contra condiciones exteriores, pero accesibles desde el refugio interior. El diseño estructural que Geordi desarrolló incorporaba principios de ingeniería para condiciones extremas que había aprendido mediante consulta con expertos en construcción ártica y estudios de técnicas utilizadas en investigación antártica, donde estructuras debían resistir condiciones que excedían cualquier cosa que pudiera esperarse razonablemente en los Pirineos, pero donde los principios de construcción redundante y sistemas de respaldo múltiple habían demostrado ser esenciales para supervivencia durante emergencias prolongadas. La estructura exterior sería construida utilizando técnicas de log building tradicionales, pero con especificaciones de ingeniería que le permitirían soportar cargas de nieve de hasta 5 metros de profundidad, mientras que la estructura interior utilizaría construcción de panel aislado que proporcionaría aislamiento superior y retención de calor que permitiría calefacción efectiva, incluso si la estructura exterior experimentara problemas de integridad térmica. Los sistemas de soporte entre las dos estructuras incluirían vigas de acero que distribuirían cargas estructurales de manera que el colapso parcial de la estructura exterior no comprometiera la integridad de la estructura interior, proporcionando supervivencia continuada incluso bajo condiciones catastróficas que podrían destruir construcción convencional. La planificación de sistemas de vida incluía cálculos detallados para ventilación que proporcionaría aire fresco sin comprometer retención de calor, sistemas de gestión de residuos que funcionarían durante periodos prolongados sin acceso a servicios municipales, y almacenamiento de agua que incluiría múltiples fuentes y métodos de purificación que asegurarían suministro adecuado incluso si sistemas principales experimentaran contaminación o congelamiento. Geordi había diseñado sistemas de comunicación redundantes que incluirían radio de onda corta, comunicación satelital y señales de emergencia que funcionarían independientemente de infraestructura municipal que podría fallar durante tormentas severas. El sistema de almacenamiento de alimentos incluiría provisiones para 6 semanas que cubrirían no solo necesidades calóricas básicas, sino también requerimientos nutricionales que mantendrían salud durante periodos de estrés prolongado cuando ejercicio limitado, y exposición a condiciones de confinamiento podrían comprometer sistema inmunológico y resistencia física general de los ocupantes del refugio. La adquisición de materiales especializados requirió coordinar con proveedores en Barcelona, Francia e incluso Alemania para componentes que no estaban disponibles localmente, pero que eran esenciales para lograr los niveles de rendimiento que Geordi había calculado como necesarios para supervivencia confiable durante emergencias que excederían capacidades de preparación convencional. El proyecto requería maderas especiales tratadas para resistir humedad extrema y fluctuaciones de temperatura, aislamiento de alta performance que mantuviera efectividad bajo condiciones de humedad alta que caracterizarían tormentas prolongadas, y componentes mecánicos para sistemas de ventilación y calefacción que pudieran operar confiablemente durante semanas sin mantenimiento profesional que no estaría disponible durante emergencias,
cuando servicios técnicos no podrían acceder a la región debido a condiciones climáticas extremas. El costo total del proyecto se estimaba en aproximadamente 35,000 euros, una inversión que representaba ahorros de múltiples años para Jordi, pero que él consideraba esencial para protección de su familia contra eventos climáticos que podrían resultar en pérdida de vida si dependieran únicamente de preparación convencional que podría ser inadecuada para condiciones sin precedentes que el cambio climático estaba haciendo más probables cada año. Párrafo 3. La construcción de la estructura comenzó durante la primera semana de abril de 2021, cuando las condiciones climáticas primaverales proporcionaban el periodo óptimo de trabajo que sería necesario para completar la construcción exterior antes de la llegada del invierno, que pondría a prueba la efectividad del sistema bajo condiciones reales de tormenta, que determinarían si los cálculos teóricos de Jordi se traducirían en protección práctica durante emergencias que podrían desafiar los límites de supervivencia humana en condiciones climáticas extremas. El proceso inicial de preparación del sitio requirió excavación de cimientos que se extenderían por debajo de la línea de congelamiento para asegurar estabilidad estructural durante ciclos de congelamiento y descongelamiento que podrían comprometer la integridad de construcción menos robusta, mientras que el diseño de drenaje tenía que acomodar escurrimiento de nieve derretida, que podría exceder capacidades de drenaje convencional durante eventos de derretimiento rápido, que ocasionalmente seguían a tormentas de nieve severas, cuando cambios climáticos súbitos causaban transiciones rápidas entre condiciones de acumulación y derretimiento masivo. La construcción de la estructura exterior, utilizando técnicas de log building, requirió coordinación con artesanos especialistas de la región de Cerdaña, que tenían experiencia en construcción para condiciones montañosas extremas y que podían asegurar que las técnicas tradicionales fueran implementadas con especificaciones de ingeniería que excedían estándares normales para construcción residencial. Cada log tenía que ser seleccionado individualmente para características específicas de resistencia, densidad y resistencia a humedad que optimizarían performance estructural bajo cargas de nieve extrema, mientras que las técnicas de joining tenían que incorporar sellado que resistiría penetración de viento y humedad durante tormentas que podrían durar semanas con vientos que excedían 100 km por hora. La instalación del sistema de techos requirió técnicas especializadas que distribuyeran uniformemente cargas de nieve que podrían exceder 15 toneladas por metro cuadrado bajo condiciones extremas, utilizando vigas de acero y técnicas de refuerzo, que normalmente se utilizaban en construcción industrial, pero que eran esenciales para asegurar que el techo no colapsara bajo peso de nieve que podría acumularse durante tormentas prolongadas. La construcción de la estructura interior presentaba desafíos técnicos diferentes que requerían precisión en aislamiento y sellado, que crearían una environment completamente controlada, que pudiera mantener temperaturas habitables utilizando mínima energía durante periodos cuando combustible podría ser limitado y cuando fallos de sistema podrían requerir conservación de recursos durante semanas de operación de emergencia. Los paneles aislados tenían que ser instalados con técnicas que eliminaran completamente puentes térmicos que podrían comprometer eficiencia energética, mientras que sistemas de ventilación tenían que proporcionar intercambio de aire adecuado sin crear pérdidas de calor que requerirían consumo excesivo de combustible durante operación prolongada. La instalación de sistemas mecánicos incluía múltiples sistemas de respaldo para cada función crítica. 3 sistemas de calefacción separados que utilizaban diferentes tipos de combustible, 2 sistemas de ventilación que podían operar independientemente y sistemas de iluminación que incluían generación eléctrica, baterías de respaldo e iluminación manual que asegurarían visibilidad adecuada incluso durante fallos múltiples de sistema que podrían ocurrir durante emergencias prolongadas bajo condiciones extremas. Durante los 6 meses que requirió completar ambas estructuras, las reacciones del vecindario evolucionaron desde curiosidad casual hacia preocupación seria cuando los residentes del pueblo comenzaron a darse cuenta del nivel de sofisticación y redundancia que Jordi estaba incorporando en su proyecto.
especialmente después de que comenzaran a llegar camiones de suministros con componentes especializados que obviamente habían sido ordenados de proveedores distantes y que sugerían niveles de preparación que excedían cualquier cosa que otros residentes habían considerado necesaria para supervivencia durante tormentas locales. Joseph Cardus, el alcalde, había visitado el sitio de construcción para evaluar personalmente el progreso, y había quedado impresionado por la calidad de ingeniería evidente en cada aspecto del proyecto, pero también preocupado por las implicaciones de que un residente local sintiera necesidad de preparación tan extrema para condiciones que otros consideraban dentro de parámetros normales de variabilidad climática regional. «Jordi», admitió Joseph después de inspeccionar la construcción, «puedo ver que esto está construido con calidad profesional y que obviamente has pensado en todo. Pero me pregunto si este nivel de preparación podría crear ansiedad innecesaria entre otros residentes que podrían comenzar a pensar que necesitan preparación similar». Sin embargo, Jordi había continuado trabajando metódicamente, convencido de que la calidad de su preparación se justificaría cuando condiciones climáticas extremas pusieran a prueba las capacidades de supervivencia de toda la comunidad bajo circunstancias que excederían experiencia histórica y que revelarían las limitaciones de preparación convencional para eventos climáticos que el cambio climático estaba haciendo más probables y más severos cada año. Párrafo 4. La finalización del sistema de cabaña doble coincidió con el comienzo del invierno de 2021-2022, cuando las primeras nevadas llegaron con una intensidad que inmediatamente sugería que las predicciones meteorológicas sobre condiciones invernales excepcionales podrían materializarse de maneras que pondrían a prueba los límites de preparación de supervivencia incluso para residentes experimentados de la montaña que habían enfrentado décadas de inviernos pirenaicos desafiantes. Durante noviembre y diciembre, Jordi utilizó el periodo de nevadas normales para probar y refinar todos los sistemas de su refugio, verificando que calefacción, ventilación, comunicación y almacenamiento funcionaran según especificaciones bajo condiciones de funcionamiento real que revelaron oportunidades menores para optimización que mejorarían performance durante uso prolongado bajo condiciones de emergencia. Estas pruebas preliminares confirmaron que ambas estructuras mantenían integridad térmica excepcional, que sistemas de respaldo operaban confiablemente cuando sistemas principales eran desactivados para simular fallos, y que provisiones almacenadas permanecían accesibles y en buenas condiciones, incluso cuando acumulación de nieve alrededor de la estructura creaba condiciones que simulaban aislamiento prolongado de servicios externos. El verdadero test del sistema llegó durante la primera semana de enero de 2022, cuando sistemas meteorológicos convergieron para crear la tormenta de nieve más severa registrada en los Pirineos catalanes durante más de 50 años. Una tormenta que traería nevadas continuas durante 7 días consecutivos, con vientos que frecuentemente excedían 120 km por hora y temperaturas que descendían hasta 25 grados centígrados, condiciones que superaron todos los parámetros históricos y que crearon situaciones de emergencia que desafiaron las capacidades de supervivencia de comunidades montañesas de toda la región. Durante las primeras 24 horas de la tormenta, acumulaciones de nieve excedieron 2 metros, bloqueando completamente todas las carreteras que conectaban Queralbs con el exterior y aislando el pueblo de manera más completa que cualquier evento previo en memoria de residentes que habían vivido en la región durante décadas. Servicios municipales, incluyendo electricidad, comunicaciones y suministro de agua, fallaron progresivamente cuando infraestructura fue abrumada por condiciones que excedían capacidades de diseño de sistemas que habían funcionado confiablemente durante tormentas anteriores, pero que no habían sido construidos para resistir la intensidad sostenida y duración extrema de condiciones que caracterizaron esta tormenta excepcional. Durante el segundo y tercer día de la tormenta, cuando acumulaciones de nieve alcanzaron 4 metros y continuaron creciendo a razón de aproximadamente 60 centímetros cada 12 horas, múltiples casas del pueblo experimentaron problemas críticos que incluían
colapsos parciales de techos bajo peso de nieve que excedía capacidades estructurales, fallos de sistemas de calefacción debido a bloqueo de chimeneas por nieve o agotamiento de combustible que no podía ser reabastecido debido a condiciones que impedían movimiento exterior, y penetración de nieve y viento a través de construcción que no había sido diseñada para resistir presión sostenida de vientos que mantenían velocidades de huracán durante días consecutivos. La cabaña principal de Jordi, construida según estándares tradicionales aunque robustos, experimentó filtraciones de nieve y pérdidas de calor que habrían resultado en condiciones peligrosas para supervivencia prolongada si hubiera sido su único refugio, confirmando sus preocupaciones sobre inadecuacia de preparación convencional para eventos que excedían parámetros históricos de variabilidad climática regional. Sin embargo, la estructura interior de su sistema permaneció completamente habitable con temperaturas interiores que se mantuvieron entre 18 y 22 grados centígrados utilizando únicamente el sistema de calefacción de leña primario, mientras que sistemas de respaldo permanecían en reserva para uso. Si condiciones se deterioraban aún más durante los días restantes de tormenta que sistemas meteorológicos predecían continuarían, con intensity similar. El espacio entre las estructuras interior y exterior proporcionaba aislamiento térmico tan efectivo que el consumo de combustible para calefacción era aproximadamente 60% menor que lo que habría sido requerido para calentar volumen equivalente utilizando construcción convencional, mientras que almacenamiento de combustible en el espacio intermedio aseguraba que suministros permanecieran secos y accesibles, incluso cuando condiciones exteriores habrían hecho imposible el acceso a almacenamiento external de combustible. María y sus dos hijos, inicialmente escépticas sobre la necesidad de preparación tan extensiva, experimentaron directamente los beneficios de vivir en environment completamente controlado, que proporcionaba no solo supervivencia básica, sino confort genuino durante conditions que estaban causando hardship severo para familias que dependían únicamente de preparación convencional para eventos climáticos que habían excedido dramáticamente cualquier precedente histórico. Párrafo 5. Para el cuarto y quinto día de la tormenta, cuando las condiciones climáticas continuaron deteriorándose con acumulaciones de nieve que alcanzaron 6 metros y temperaturas que descendieron hasta 28 grados centígrados, la situación en el pueblo había evolucionado hacia una crisis humanitaria genuina que requirió evacuación de emergencia de múltiples familias cuyos hogares habían sufrido daños estructurales o fallos de sistemas de calefacción que creaban condiciones peligrosas para supervivencia continuada durante las condiciones extremas que caracterizaban esta tormenta sin precedentes. Joseph Cardus, utilizando comunicación de radio de emergencia que funcionaba intermitentemente cuando condiciones atmosféricas lo permitían, había coordinado esfuerzos para identificar residentes en mayor riesgo y buscar opciones para refugio temporal que pudiera sostener múltiples familias durante los días restantes de tormenta, que meteorólogos continuaban prediciendo con intensidad similar. La casa de Jordi emergió como la única estructura en el pueblo que no solo permanecía completamente habitable, sino que también tenía capacidad para acomodar residentes adicionales sin comprometer las condiciones de supervivencia para sus ocupantes originales. Durante la noche del quinto día, cuando las temperaturas exteriores descendieron hasta 30 grados centígrados y vientos continuaron excediendo 100 kilómetros por hora, Jordi y María abrieron su refugio interior para acomodar a la familia Martínez, cuyos dos hijos pequeños y padre anciano habían estado en riesgo después de que su sistema de calefacción fallara, y su casa experimentara penetración significativa de nieve que había creado condiciones inhabitables que amenazaban la salud, especialmente de los miembros más vulnerables de la familia. La estructura interior, diseñada originalmente para 4 personas, acomodó exitosamente a 8 personas, proporcionando temperaturas consistentes, ventilación adecuada y acceso a provisiones almacenadas que incluían no solo alimentos, sino también suministros médicos, herramientas
y equipment de comunicación que permitían monitoreo de condiciones exteriores y coordinación con autoridades de emergencia que intentaban evaluar la situación regional desde ubicaciones remotas, donde podían operar equipment meteorológico y de comunicación que funcionaba independientemente de infraestructura local que había fallado bajo estrés de condiciones extremas. La familia López, que incluía una mujer embarazada en su 8º mes, fue evacuada a la estructura durante el 6º día cuando su hogar experimentó colapso parcial del techo que había creado conditions dangerous para continued habitación y que había expuesto a los occupants a temperaturas exteriores que represented immediate threats a health y survival. El sistema de heating de la cabaña interior maintained comfortable temperatures para todos los occupants, sin strain significativa on fuel supplies que had been calculated para sustain occupancy durante periodos prolongados, mientras que ventilation systems continued providing fresh air adecuado para 12 people, sin creating heat losses que would have compromised thermal efficiency, or required excessive fuel consumption, que could have threatened long-term sustainability si la tormenta had continued beyond las predictions actuales de meteorologists. Storage systems provided adequate food, water, y medical supplies para todos los refugees, while communication equipment permitía regular contact con emergency services que were coordinating regional response efforts desde locations que remained accessible a emergency personnel who could not reach isolated communities like Corralbs durante las extreme conditions. Durante estos días críticos de emergency sheltering, Joseph Cardus made multiple visits a la cabaña doble para coordinate relief efforts y assess las conditions de residents que had been evacuated desde damaged homes. Y during these visits, he experienced directly los comfortable y stable conditions inside la estructura interior que contrasted dramatically con las harsh conditions que characterized todas las other buildings en el pueblo durante esta unprecedented weather event. Jordi, he admitted durante una de estas visits, I have to confess que your excessive preparation has turned out to be exactly what our community needed durante this crisis. Your cabaña doble is literally saving lives, y I'm embarrassed que we criticized your project como unnecessarily extreme cuando it's providing exactly la kind of protection que we needed, pero didn't anticipate requiring. His acknowledgement reflected broader community recognition. Que Jordi's seemingly obsessive preparation had proven to be prudent foresight, que had anticipated conditions que exceeded todas las historical precedents, y required levels de survival capability que conventional preparation could not provide under circumstances que were testing loss limits to human survival and mountain environments donde extreme weather could create life-threatening situations sin warning o opportunity para evacuation a safer locations. Párrafo 6. El séptimo y último día de la tormenta trajo consigo vientos que alcanzaron velocidades récord de más de 140 kilómetros por hora y temperaturas que tocaron el mínimo histórico de 32 grados centígrados, condiciones que superaron todos los registros meteorológicos de la región y que crearon lo que meteorólogos posteriormente describirían como condiciones equivalentes a tormentas árticas, que transformaron temporalmente los Pirineos catalanes en un ambiente comparable a las condiciones más extremas registradas en la tundra siberiana o las regiones polares más inhóspitas. Durante este día final, que representó el test supremo de todos los sistemas de supervivencia en la región, la estructura de Jordi albergó un total de 14 personas, incluyendo 3 familias completas que habían sido evacuadas de hogares que habían sufrido daños críticos, un anciano que vivía solo y cuya casa había perdido completamente la calefacción, y 2 trabajadores municipales que habían quedado atrapados mientras intentaban reparar infraestructura dañada antes de que se dieran cuenta de que las condiciones habían superado cualquier posibilidad de trabajo exterior seguro durante la duración restante de la tormenta excepcional. A pesar de albergar más del triple de su capacidad de diseño, la cabaña interior mantuvo temperaturas estables entre 16 y 20 grados centígrados, utilizando únicamente el sistema de calefacción primario
mientras que sistemas de ventilación proporcionaron intercambio de aire adecuado para todos los ocupantes sin comprometer la eficiencia térmica que era esencial para conservar combustible que tendría que sostener a todos los refugiados durante el tiempo que fuera necesario para que las condiciones exteriores se normalizaran lo suficiente para permitir movimiento seguro o para que servicios de emergencia pudieran acceder al pueblo desde el exterior. Las provisiones almacenadas, calculadas originalmente para sostener a 4 personas durante 6 semanas, proporcionaron alimentación adecuada para 14 personas durante los días críticos de la tormenta, mientras que sistemas de gestión de agua y residuos continuaron funcionando efectivamente sin crear condiciones insalubres que podrían haber comprometido la salud de los ocupantes durante el período de confinamiento intensivo que caracterizó los días más severos de la emergencia climática. Los sistemas de comunicación de la cabaña proporcionaron el único enlace confiable entre Keralbs y servicios de emergencia externos durante los últimos días de la tormenta, cuando infraestructura municipal había fallado completamente y cuando condiciones impedían operación de sistemas de comunicación que dependían de torres de transmisión que habían sufrido daños o que simplemente no podían funcionar bajo condiciones atmosféricas que interferían con transmisión de señales electromagnéticas. Jordi había coordinado con autoridades regionales para proporcionar reportes de condiciones locales, números de personas que requerían asistencia médica y evaluaciones de daños estructurales que permitieron a servicios de emergencia planificar respuesta apropiada una vez que condiciones climáticas permitieran acceso a la región. Sus reportes also proporcionaron data meteorológica local que complementó information desde estaciones meteorológicas automáticas que habían fallado durante la tormenta, contribuyendo a understanding científico de este evento climático excepcional que excedió todos los precedents históricos y que requirió reevaluación de planning para emergency preparedness en communities montañesas que previously had considered sus existing preparations adequate para cualquier event climático que reasonably could be expected en sus regions. El final de la tormenta, que llegó abruptamente durante la tarde del séptimo día cuando vientos cambiaron direction y intensity decreased dramatically en cuestión de horas, reveló una landscape transformed que había been reshaped por accumulations de snow que in some areas exceeded 8 meters de depth, creating conditions que would require weeks de recovery efforts antes de que normal activities could resume y infrastructure could be restored a functional capacity. La cabaña doble had not only provided survival para 14 people durante los most extreme conditions, sino que había maintained comfort y safety levels que had prevented cualquier medical emergencies, psychological trauma, o conflicts que frequently develop cuando people are confined in small spaces bajo stress conditions durante extended periods. As occupants began venturing outside para assess conditions y begin initial recovery efforts, every person que had sheltered en la estructura expressed profound gratitude para Jordi's foresight in building what they had previously dismissed como unnecessary excessive preparation, que had turned out to be exactly la kind of life-saving infrastructure que their community had needed pero had not anticipated requiring, hasta this unprecedented weather event, had demonstrated la wisdom de preparing para conditions que exceed historical experience cuando climate change is creating new possibilities para extreme weather que can challenge human survival in environments que previously had been considered relatively predictable y manageable using conventional preparation methods. Párrafo 7. En los días inmediatamente posteriores a la tormenta, mientras los equipos de rescate y las autoridades regionales trabajaban para evaluar los daños y coordinar esfuerzos de recuperación a gran escala, que serían necesarios para restaurar servicios básicos y reparar infraestructura que había sido severamente dañada por condiciones que habían excedido todas las especificaciones de diseño para construcción y sistemas públicos en la región. La cabaña doble de Jordi continuó sirviendo como centro de coordinación de emergencia para el pueblo de Keralbs, proporcionando calefacción confiable, comunicaciones operativas y espacio seguro para reuniones comunitarias donde residentes
podían planificar esfuerzos de recuperación y compartir recursos durante el periodo de recuperación que se extendería durante semanas, mientras se restauraban gradualmente servicios municipales básicos. Los sistemas de la estructura habían demostrado no solo supervivencia durante la crisis, sino también capacidad para operación sostenida que podía apoyar actividades de recuperación comunitaria cuando otros edificios permanecían inhabitables debido a daños estructurales, fallos de sistemas de calefacción o simplemente inadequacy para proporcionar condiciones adecuadas para trabajo y planificación que requerían temperaturas confortables y facilities funcionales. La evaluación post-tormenta reveló que la estructura de Jordi había sido el único edificio en el pueblo que no había experimentado ningún daño estructural, filtraciones, fallos de sistema o compromisos de habitabilidad durante los 7 días de condiciones extremas que habían causado problemas significativos en prácticamente todas las otras estructuras de la comunidad, desde casas residenciales hasta edificios públicos que habían sido construidos según estándares que previamente habían sido considerados más que adecuados para condiciones climáticas regionales. El aislamiento proporcionado por la construcción doble había demostrado efectividad que superaba significativamente sistemas de aislamiento convencional, mientras que sistemas redundantes habían proporcionado seguridad operativa que había eliminado riesgos de fallo durante condiciones cuando fallo de sistema podría haber resultado en pérdida de vida. Ingenieros municipales que evaluaron la estructura después de la tormenta confirmaron que había funcionado según especificaciones de diseño, incluso bajo condiciones que habían excedido parámetros de diseño por márgenes significativos, demostrando que Jordi's approach de overengineering para conditions extremas había resultado en capabilities de survival que habían proven essential durante un event que había exceeded todos los precedents históricos. Recognition del success de Jordi's preparation comenzó a spread beyond Queer Alps cuando regional authorities y media comenzaron documenting how different communities había handled la unprecedented storm, y la cabaña doble emerged como único ejemplo de preparación individual que no solo había protected sus own occupants, sino había provided critical community resource que había contributed significantly a overall survival y recovery efforts en una community que otherwise would have experienced much more severe humanitarian crisis durante los extreme conditions. Stories began circulating about el hombre que construyó la cabaña doble y how his excessive preparation había turned out to be exactly lo que había been needed durante conditions que nobody else había anticipated requiring such extreme measures para survival. Media attention brought visitors desde other mountain communities who wanted to learn about techniques y approaches que could help them better prepare para similar events, que climate change might make more frequent in mountain regions throughout Europe, que were experiencing increasing variability in weather patterns, que could produce conditions exceeding historical precedents. Joseph Cardus organizó una formal municipal recognition ceremony para Jordi, acknowledging que su seemingly excessive preparation había provided critical community resource durante crisis y demonstrating leadership que had inspired otros a reconsider sus own approaches a emergency preparation para events que might exceed traditional expectations about weather extremes and mountain environments. Jordi showed us que sometimes what seems like excessive preparation is actually prudent foresight, declared el alcalde durante la ceremony. His cabaña doble saved lives, y más importantly, it showed our entire community que we need to think differently about preparing para extreme events que climate change might bring a nuestras mountains. La ceremony fue attended by representatives desde regional government, emergency services, y other mountain communities que were beginning to implement planning changes, inspired por Jordi's example de preparation que had proven essential durante conditions que had challenged every conventional approach a mountain survival y community resilience during extreme weather events que exceed all historical precedents para severity, duration, y impact on infrastructure y human welfare. Párrafo 8. Durante la primavera de 2022, mientras la comunidad de Queralbs continuaba sus esfuerzos de recuperación y reconstrucción, que incluían no solo reparar daños causados por la tormenta,
sino también implementar mejoras en infraestructura y sistemas de preparación de emergencia que proporcionarían mayor resistencia a eventos climáticos futuros que podrían igualar o exceder la intensidad de la tormenta de enero. Jordi comenzó a recibir solicitudes de consultoría desde comunidades montañesas de toda Europa que habían experimentado o estaban preocupadas por su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos que el cambio climático estaba haciendo más probables y más severos en regiones que tradicionalmente habían confiado en preparación basada en experiencia histórica que podría ser inadecuada para condiciones futuras que excedieran precedentes establecidos. Su experiencia exitosa con preparación extrema que había demostrado valor durante crisis real había establecido su credibilidad como experto en survival preparedness para comunidades que enfrentaban incertidumbre creciente sobre adequacy de sus existing preparations para climate extremes. Universidad de Barcelona había iniciado Research Project para estudiar systematically los design principles y construction techniques que habían made la cabaña doble tan efectiva durante conditions extremas, con el objetivo de developing building codes y preparation guidelines que could be implemented by communities que wanted to improve sus resistance a weather events, que might exceed historical precedents, pero que weren't certain about optimal approaches para balancing preparation costs con practical benefits durante events que might be rare, pero potentially catastrophic si communities are inadequately prepared. Dr. Elena Vázquez, specialist in emergency preparedness para extreme weather, spent several weeks in Queralbs documenting technical specifications de la cabaña doble y interviewing community members que had experienced la storm, understand better how different levels of preparation had affected survival y recovery durante crisis conditions que had challenged every conventional approach a mountain emergency management y infrastructure resilience. Commercial interest in Jordi's innovations had emerged desde companies specializing in emergency shelters y survival equipment que recognized market potential para products based on his principles de redundant systems, extreme insulation, y self-sufficiency que could provide security para families que were becoming increasingly concerned about their vulnerability, a climate-related emergencies que were becoming more unpredictable y potentially more severe, due to changing weather patterns que were affecting mountain regions throughout Europe. Several manufacturers had approached Jordi about licensing his designs para commercial production de survival cabins, que could provide protection equivalent a his custom-built structure, pero usando standardized components que could be manufactured efficiently, while installed by professional contractors para families que wanted enhanced emergency preparedness, pero lacked skills, time, or resources to undertake complete construction projects themselves during planning phases que preceded emergency situations. However, Jordi had remained focused primarily on community education y assistance más que commercial exploitation de his techniques, establishing foundation dedicated to helping mountain communities improve sus emergency preparedness through sharing knowledge, providing technical assistance, by supporting implementation to preparation projects que could enhance community resilience without necessarily requiring investment levels, que might be prohibitive para many families, que needed protection, pero had limited resources para extensive preparation projects. My goal desde el beginning was simply to protect mi family durante emergencies que might exceed normal expectations, Jordi explained durante interviews con visitors que came to learn desde his experience. But después de seeing how nuestra preparation helped toda nuestra community durante la crisis, I realized que there's responsibility to share what we learned con otros que might benefit desde better preparation para events que are becoming more likely due a climate change que is affecting mountain communities throughout el world. Párrafo 9. El invierno de 2022-2023 proporcionó una prueba adicional de la efectividad a largo plazo del sistema de Jordi, cuando otra tormenta severa, aunque menos extrema que la de enero anterior, afectó la región durante 4 días con condiciones que habrían sido consideradas excepcionales en cualquier año anterior, pero que fueron manejadas exitosamente por la comunidad de Queralbs utilizando Improved Preparation
strategies, que habían sido developed en response a lessons learned durante la crisis anterior, con la cabaña doble nuevamente serving como centro de coordinación de emergencia, pero esta vez con advanced planning, que permitió better utilization de sus capabilities para community support durante adverse conditions. La experiencia confirmó que el sistema era no solo effective durante crisis única, sino que proporcionaba sustained capability para emergency response que could be utilized repeatedly durante multiple weather events que were becoming more common como climate change affected regional weather patterns con increasing unpredictability. Durante este periodo, Jordi completó development de comprehensive manual que documented technical specifications, construction techniques y operational procedures que would enable other communities o individuals a implement similar systems adapted a sus specific conditions, resources, y requirements para emergency preparedness que could provide protection durante weather events, que might exceed conventional expectations, pero que could be anticipated y prepared para if communities committed a investments en infrastructure y planning que prioritize resilience over conventional cost-benefit calculations, que didn't account para potential catastrophic losses durante rare pero severe events que could overwhelm inadequate preparation. El manual included not only technical drawings y construction specifications, sino también guidance on resource planning, system maintenance, y community coordination durante emergencies que would help users maximize effectiveness de enhanced preparation investments. International recognition de Jordi's work culminated cuando United Nations Office for Disaster Risk Reduction featured su project en Global Report sobre community-based adaptation a climate change, acknowledging his experience demonstrated importance de preparing para events que exceed historical precedents. Cuando climate change was creating possibilities para extreme weather, que could challenge conventional assumptions about adequacy de traditional preparation approaches. El report highlighted particularly la community impact de individual preparation, que had provided critical resources durante crisis, demonstrating how personal preparation initiatives could contribute a broader community resilience cuando designed con consideration para shared benefits durante emergencies, que might affect entire communities. Simultaneously, I require resources que exceed what any individual family could provide independently. Television documentary about La Tormenta de Enero y Jordi's role in community survival había been aired nationally, inspiring similar preparation projects in mountain communities throughout Spain y attracting visits desde international delegations que wanted to study his techniques para potential adaptation in their own regions que faced comparable climate vulnerabilities. Documentary footage de interior de la cabaña durante emergency conditions, showing 14 people living comfortably in a space designed para 4, provided compelling visual evidence de effectiveness que had convinced many viewers que similar preparation could be valuable investment para their own families y communities, que might face comparable climate challenges in future years que could bring weather extremes exceeding historical experience. What surprised me most durante la crisis, reflected Maria durante documentary interviews, was how comfortable y secure we felt even durante las worst conditions, knowing que we had everything we needed para survival, pero también para maintaining dignity y normal family life. Durante circumstances que could have been traumatic si we had been forced alive in emergency conditions without proper preparation para extended duration. Her testimony, combined con similar statements desde community members que had sheltered en la structure durante crisis, provided personal validation de technical success que had saved lives y prevented humanitarian disaster durante weather event que had exceeded every precedent pentru severity y duration, and una region que had previously considered itself well prepared para winter emergencies. Párrafo 10. En enero de 2024, exactamente 2 años después de la tormenta histórica que había puesto a prueba dramáticamente el sistema de preparación de Jordi, Queralbs organizó una celebración comunitaria que conmemoró no solo la supervivencia exitosa de la crisis, sino también la transformación fundamental en la comprensión comunitaria sobre preparación de emergencia
que había resultado de experiencias durante condiciones que habían excedido todos los precedentes históricos y que habían demostrado la importancia de planificar para eventos que superaran expectativas basadas en experiencia tradicional, con variabilidad climática regional, que el cambio climático estaba alterando de manera fundamental. La celebración incluyó la dedicación oficial de la Cabaña Doble como Centro Comunitario de Preparación de Emergencia, reconociendo formalmente su papel como recurso permanente que estaría disponible para toda la comunidad durante futuras emergencias que podrían requerir evacuación o refugio temporal para residentes cuyos hogares pudieran ser comprometidos durante condiciones climáticas extremas. Durante la ceremonia de dedicación, que atrajo visitantes desde comunidades montañesas de toda Europa que habían implementado sus propios proyectos de preparación, inspirados por el ejemplo de Jordi, Joseph Cardús reflexionó sobre los cambios profundos en perspectivas comunitarias que habían resultado de la experiencia compartida durante la crisis de 2022 y sobre how lessons learned habían influenced planning municipal y individual preparation initiatives que estaban better positioning la community para resilience durante future events que might challenge conventional infrastructure y preparation approaches. Jordi nos enseñó que sometimes what appears a be excessive preparation is actually essential foresight cuando we're dealing con changes in our environment que exceed historical precedents, declared el alcalde durante su discurso principal. His Cabaña Doble saved lives durante la worst storm in our recorded history. Pero más importantly, it changed how nuestro entire community thinks about preparing para challenges que we might face an unworld que is experiencing climate change, which is making extreme weather more unpredictable y more severe. Technical analysis de performance del sistema durante multiple weather events since su construction había confirmed sustained effectiveness que validated original design calculations y construction quality que had enabled continued reliable operation durante diverse conditions que included not only extreme cold ice snow loads, sino también summer heat, windstorms, y other weather challenges que tested different aspects the structural integrity y operational systems que had been designed para comprehensive emergency preparedness, rather que preparation para specific types de weather events exclusively. Maintenance requirements had proven minimal despite exposure a conditions que had challenged most other infrastructure on la region, confirming que well-designed preparation investments could provide long-term value que justified initial cost through sustained performance que eliminated needs para repeated repairs or replacements que characterize less robust construction approaches que saved money initially no required ongoing investments durante operational lifespan que often exceeded original construction savings. Como conclusion de celebration events, Jordi announced establishment the scholarship program que would provide financial assistance para families and mountain communities que wanted to implement preparation improvements, pero lacked resources para significant construction projects, recognizing que community resilience required broad participation and preparation initiatives que enhanced capabilities, the entire populations, rather que just those que had resources para individual preparation investments. Durante la crisis, we learned que individual preparation becomes community resource cuando extreme events affect everyone simultaneously. Jordi explained, durante closing ceremony que brought together all participants and celebratory events. Real security comes desde communities que are prepared together, not just individuals que can afford isolation, desde their neighbors que might need help durante emergencies que challenge everyone in region at same time. His scholarship announcement was received con enthusiasm por community members que recognized que shared preparation initiatives would enhance overall community resilience, mentre ensuring que protection durante extreme events would not be limited only a families que had economic resources para extensive preparation investments. Individual creating foundation para community-wide resilience que could provide security para all residents, regardless de their personal financial capabilities, para independent preparation during normal times,
que preceded emergency situations. Show would require shared resources y mutual support para successful survival de recovery.